Y nuestra última presentación estará a cargo de Claudia Raful Loera. Ella va a hablar sobre las políticas públicas para la atención de personas que consumen opioides. Ella es psicóloga y doctora en salud pública y desde 2009 ha trabajado en México, Estados Unidos y Canadá, investigando los determinantes sociales de la salud y el impacto de las políticas de drogas. Es profesora asociada C de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde imparte clases tanto en licenciatura como en posgrado, y en la Facultad de Medicina participa en el Seminario de Estudios sobre la Globalidad como docente en posgrado. Actualmente desarrolla investigación acerca del consumo de cristal en la Ciudad de México y el impacto de COVID en la salud mental de personas que se inyectan drogas en Tijuana. Adelante, Claudia. Muchas gracias, doctora. ¿Me prestan el control, por favor? Gracias. Bueno, buenas tardes, y quiero empezar agradeciéndole a las doctoras Medina Mora y Cruz por la invitación a presentar este libro hoy y por haber participado también en la elaboración de los capítulos. Yo me voy a enfocar en las políticas públicas que están basadas en la evidencia, y me gustaría que hiciéramos un análisis acerca de cómo se pueden ir adaptando a distintos espacios. Ok, entonces, bueno, para empezar quisiera que tuviéramos esta definición en común, ¿no? Entonces, las políticas públicas las estaríamos entendiendo como estas estrategias que están enfocadas a la resolución de problemas y que buscan el bienestar social del mayor número de personas, y que estas son resultado de las decisiones y sobre todo de la coparticipación entre el gobierno y la sociedad civil. Y esta parte de la sociedad civil es fundamental en cuestiones del tratamiento en salud mental. Las políticas públicas establecen la manera, quiénes y para qué se llevan a cabo estas acciones y cuáles van a ser los objetivos y cómo se van a medir, sobre todo, ¿no? Hablando de los indicadores. Entonces, ya enfocándonos hacia la atención de las personas que consumen sustancias, pues por un lado ya sabemos, hay demasiada información acerca de cómo la búsqueda única de la abstinencia no es suficiente para las personas que consumen opioides. Si bien para muchas personas puede ser la meta, no lo es para todas y no lo va a ser en todos los momentos. Entonces necesitamos hacer contacto con las personas en donde estén, y este es un término que usan mucho en las organizaciones de reducción de riesgos y daños. Y esto de hacer contacto con las personas en donde estén se refiere no solamente a que los servicios lleguen hacia donde están las personas físicamente, sino también emocionalmente y en todas estas historias de vida que ya nos había comentado la doctora Fleiss. Entonces tenemos que tener claras cuáles son las necesidades, cuáles son los valores y las preferencias de las personas a las que se busca atender. Para esto, pues nuevamente es importante la participación social, y necesitamos también pensar cómo se implementan y se van adecuando a cada contexto las políticas que en algún lugar pueden ser exitosas y que quisiéramos traer a otros espacios. Entonces, también tenemos que considerar que la distribución de recursos, ya sea humanos o financieros, pues nos habla acerca de la jerarquización de las prioridades en políticas públicas. Y esto pues tiene un efecto directo no nada más en la atención en sí, sino también en la investigación, ¿no? y en los distintos tipos de tratamiento que puede haber. Y si bien ya vimos en las presentaciones previas que ha habido muchos avances farmacológicos, sobre todo me refiero al tratamiento asistido con medicamentos, pues no ha habido tanta traslación a diversos contextos. Entonces necesitamos también hacer esta parte de la investigación de cómo se van ajustando a otros lugares. Y también considerar que los factores estructurales de riesgo juegan un papel importante en el desarrollo del trastorno por consumo de sustancias. Es decir, no es únicamente la presencia o no de la sustancia. Evidentemente, en contextos en los que hay muchos opioides, pues es más posible que una persona los vaya a consumir, pero estas características que ya mencionaba la doctora Fleiss en Tijuana y que se ven en la mayoría de los lugares en donde se considera que hay una crisis por consumo de opioides,
pues también las tenemos que considerar. Entonces, esta desolación, el aislamiento, la desigualdad económica, las crisis económicas también juegan un papel importante, de esto ha habido también evidencia, y el rechazo y el estigma también. Entonces, para enfocarnos ya precisamente en las intervenciones, pues necesitamos una gama de opciones y de manera metafórica se ha utilizado esta imagen del rompecabezas, que es una metáfora que además he compartido con el doctor Fajardo, que también es coautor de uno de los capítulos que se presentaron, el rompecabezas de la adicción o el rompecabezas de los servicios que se deben utilizar, ¿no? O sea, uno solo no es suficiente. Sin embargo, vemos que no todas las piezas se importan igual, ¿no? Que no es nada más ir formando este rompecabezas, digamos, tan sencillo, sino que es un rompecabezas mucho más complejo y que las intervenciones también tienen que ser consideradas así. Hay piezas que se van a tener que poner primero y hay unas que son más importantes que otras. Entonces necesitamos priorizar a partir del contexto y de las necesidades de la población y evaluar las condiciones de éxito o no de algunas de las intervenciones. Entonces voy a hablar de las primeras, digamos, como tipo de intervenciones, que serían las estructurales. Y las pongo primero pues porque serían estas primeras piezas que necesitaríamos para abordar esta atención. Entonces es vital incluir a las personas que tienen experiencia vivida o que son pares, es decir, personas que tienen alguna historia de consumo o que actualmente también están consumiendo sustancias y que deben ser incluidas desde el diseño hasta la evaluación de las intervenciones. En otros países se tienen experiencias con asociaciones de personas que consumen sustancias. En México se están generando, ya hay algunas asociaciones de personas que consumen sustancias, pero los vínculos todavía no son tan fuertes con el sector público y esto también tiene que ver con el estigma, ¿no? No es un ambiente social, digamos, lo suficientemente favorecedor para que las personas acepten que consumen sustancias duras, sobre todo los grupos de consumidores de marihuana, pues sí son muy vocales y son muy activos, pero no de opioides. Entonces, el incluir a estas personas pues va a evitar que haya dificultades que las personas que tienen esta experiencia pues pueden prever desde antes y que desde la academia o desde la política pública pues no necesariamente se considerarían. Sin embargo, también se sabe que hay algunos riesgos que se tienen que considerar y este es el desplazamiento de la tarea, es decir, que se vuelva la responsabilidad de las personas usuarias el salvarle la vida a alguien más o el cumplir estas funciones que pues tendría que cumplir el Estado. O tener que estar perpetuando esta opresión en la que son sobre todo personas voluntarias en lugar de tener un trabajo remunerado y prestaciones, como tendrían las personas que sí tienen alguna profesión y que trabajan en estas intervenciones. La segunda serían servicios de vivienda y de apoyo económico. Y esto pues pensando otra vez en este contexto que ya se abordó previamente, es muy complicado que las personas vayan a tener adherencia a tratamiento o que estén considerando siquiera acercarse a servicios si no tienen en dónde vivir, ¿no? Entonces no se puede considerar como un requisito en la abstinencia o no se debería considerar como un requisito la abstinencia para entrar a albergues, por ejemplo, o tener algún otro tipo de sistema de vivienda. El proveer con esta estabilidad básica pues puede ayudar para que una persona no tenga una sobredosis y para que tampoco viva en inseguridad. Entonces aquí hay algunas poblaciones clave que señalo en la diapositiva que serían especialmente importantes que recibieran este servicio. Y con respecto al apoyo económico, pues me refiero también a estos programas que se han implementado en otros espacios que son de transferencias condicionadas y no condicionadas, en las que las personas reciben algún apoyo económico básico para la alimentación, para, no sé, ropa, etcétera.
Y el tercero sería el acceso a los servicios básicos, y aquí incluyo también al sistema de salud como un determinante estructural de la crisis de opioides, y me estoy refiriendo a nivel internacional, no al contexto únicamente mexicano. Generalmente los servicios de salud están pensados como para que las personas se tengan que estar adecuando a los horarios y a la disponibilidad de las personas que trabajan en el sector salud. Y eso pues se ha visto que sigue dejando afuera siempre a ciertas personas, ¿no? Pensemos en los horarios laborales, que pues si no tenemos la flexibilidad de salir de nuestro horario laboral, pues no nos podremos atender en el sistema de salud. Entonces, las estrategias de atención centradas en el paciente pues estarían buscando precisamente esto. Y a todo esto se le llaman servicios de bajo umbral, en donde las regulaciones son flexibles y hacen que las personas sea más fácil que se vayan acercando. Luego aquí las siguientes diapositivas se enfocan en las estrategias de reducción de riesgos y daños. Y que son intervenciones que tienen mucha evidencia en muchos lados, ¿no? Entonces, la primera, la más antigua de las que voy a mencionar son los programas de intercambio de jeringas, que iniciaron a partir de la epidemia del VIH y que ahorita se incluyen en más de 86 países, de acuerdo con las referencias que utilizamos para este capítulo de la Asociación de Reducción de Daños Internacional. Sin embargo, pues este número no muestra la desigualdad que hay entre países, ¿no? Entonces, los servicios, por ejemplo, de reducción de daños en México están sobre todo enfocados y más lo de intercambio de jeringas, están en el norte del país, siendo que, como ya nos mostró la doctora Medina Mora, pues hay consumo de opioides y de drogas inyectadas en todo el territorio. Y estos programas lo que proveen es de equipo estéril para el consumo, ya no es nada más las jeringas o toda la parafernalia para inyectarse, sino también pueden ser para cualquier otro tipo de consumo, con cualquier otra vía de administración. Y la meta principal pues es la disminución de riesgo de infecciones y de lesiones causadas por el consumo. La siguiente serían las salas de consumo seguro, y aquí también quiero enfatizar como Clara el espacio abierto en Mexicali que se llama La Sala, que es de la organización Verter, que es la primera sala de consumo seguro que se abrió en Latinoamérica. Hay 13 países que tienen regulaciones para que haya salas de consumo y hay 18 países que no las tienen reguladas, y eso incluye a México. Y el propósito que tienen estas salas es la prevención de sobredosis y de otros efectos adversos. Las primeras salas de consumo seguro también se hicieron desde los 80, también por la crisis de VIH, de la epidemia de VIH. Se han ajustado, entonces ya no nada más se hace prevención de sobredosis y ya no nada más es para inyección, también hay lugares en donde son espacios seguros para fumar. Se cuenta generalmente con la participación de profesionales de la salud que pueden asistir en caso de que haya alguna sobredosis o algún efecto adverso. Y también se han probado otros sistemas en donde hay más participación de personas pares, precisamente por las mismas necesidades de la población. Aquí una de las consideraciones pues es que hay generalmente pues una regulación de conducta, ¿no? Entonces están cierto tiempo, evidentemente en la mayoría de las salas no pueden tener ningún tipo de interacción entre los usuarios o de transacciones, y esto pues es también por la seguridad de las personas que están dentro. La limitación es que muchas personas tampoco acceden a ellas precisamente por estas regulaciones. Y luego están los análisis de sustancias, y en estas lo que se busca es prevenir, en este momento lo que se busca es prevenir sobredosis que están causadas por los adulterantes. En los inicios de los análisis de sustancias son más enfocados hacia la vida nocturna con ciertos festivales, pero a partir de la epidemia de opioides en Estados Unidos y Canadá, pues también se usan para detectar opioides, ¿no? Y es parte de los estudios que se han hecho en la frontera norte.
Aquí las consideraciones también debe ser la disponibilidad de las opciones que tienen las personas de consumir. Es decir, también hay evidencia que si a una persona se le indica que su residuo de sustancia o la sustancia que está a punto de consumir no es la adecuada, si no tiene otra opción, la va a seguir consumiendo, ¿no? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. También hay una preferencia clara por sustancias que pueden ser más potentes, entonces el hecho que una dosis tenga fentanilo y la persona lo sepa, pues no necesariamente va a hacer que no la consuma, sino que a lo mejor es precisamente lo que está buscando. Y se necesita hacer una sensibilización comunitaria para que las personas no crean que esto es estar condonando el consumo. Estas 3 intervenciones se han llevado a cabo principalmente por organizaciones no gubernamentales en todos los países. El financiamiento público generalmente es inconsistente. Actualmente hay servicios de estos, entiendo que sobre todo de análisis de sustancias y detección de infecciones a través del IAPABUS, ¿no? que está en la Ciudad de México, que es parte del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, se ve a nivel internacional que siempre hay una necesidad de estar cabildeando y de estar buscando la voluntad política, y pues esto limita los servicios, ¿no? Necesitamos que sean servicios que no estén cambiando cuando van cambiando los gobiernos y que no sea a partir de los prejuicios o estigma que los vayan cerrando. Las otras intervenciones, bueno, ya mencionadas también, está el tratamiento asistido por medicamentos, que están básicamente en el mismo número de países que el intercambio de jeringas. Y aquí yo lo que voy a hablar, que no va a ser de farmacología, es acerca de lo que se busca, ¿no? Y lo que busca es la disminución del consumo riesgoso a partir de las inyecciones. Hay distintas modalidades del tratamiento asistido por medicamentos. Puede ser este juguito, como le dicen las personas que lo consumen. Pueden ser tabletas, puede ser sublingual. En México entiendo que la Suboxona no está disponible, pero sí la metadona. Y también encontramos con esta guía que publicó Marta Romero y sus colaboradores acerca del uso de metadona para personas que viven con VIH. Y esto es importante porque previo a la publicación de esta guía, pues se tenía el estigma de que las personas necesitaban dejar de consumir opioides para poder entrar a los servicios de antirretrovirales. Y no es así, ¿no? Entonces es una más de las intervenciones que se tienen que trabajar. A partir de la pandemia por COVID también se sabe que no es necesaria la toma presencial y diaria de la dosis del tratamiento asistido por medicamentos, es decir, generalmente se le pide a la persona que vaya a diario a tomarse su dosis, pero pueden llevársela a casa y eso también ha probado que es efectivo y eso le permite a la persona tener una vida con mayor rutina, ¿no? Que no la tenga que estar pausando porque tenga que ir al servicio de tratamiento. Y aquí también es importante mencionar que tiende a haber como olas de desabasto de metadona y eso pone en riesgo a las personas. Nuevamente voy a hablar también de la disponibilidad de la naloxona. Se necesita que las personas que consumen opioides tengan a la mano naloxona, que no basta con que se encuentren en algunos centros de salud. También es importante que la tengan cercana a las personas, sus familiares, sus amigos. Y también se necesita una protección a las personas que piden ayuda, y esto es como lo que se llama el buen samaritano, ¿no? Si alguien llama a los servicios de urgencias o a la Cruz Roja, pues que no se le vaya a llevar a la cárcel porque está presente cuando alguien está teniendo una sobredosis. Y el reto que se tiene con estas intervenciones farmacológicas pues es que los opioides sintéticos pues cada vez son más potentes, entonces es más difícil revertir la sobredosis y el policonsumo, porque si se está consumiendo opioides sin saber, como ya mencionaba la doctora Fleis, pues no van a saber que necesitan usar la naloxona.
Aquí nada más me voy a enfocar en que hay distintas maneras de dispensar las sustancias y también hay hasta máquinas dispensadoras. Voy a pasarme a las últimas diapositivas porque ya no tengo tiempo. Y aquí pues me voy a enfocar a esta última parte en azul de las políticas públicas. Tenemos la oportunidad de reducir la vulnerabilidad y crear ambientes más sanos a partir de de los diseños de las políticas públicas que estén enfocados en el bienestar, ¿no? Como decía yo al inicio de la presentación. Y que también tenemos que transicionar de los programas comunitarios al diseño ya de las políticas públicas. Si ya se tienen algunas de las intervenciones exitosas, pues tienen que ser parte también de los servicios públicos de salud. Tienen que ser programas que se vayan adaptando, no es nada más copiar lo que se ha hecho en otros países, sino que tiene que ser culturalmente relevante y tiene que haber participación ciudadana para que hagamos esto. Así como la medición de los indicadores para también seguir recolectando mayor evidencia acerca de los éxitos o no de las posibles intervenciones. Y con eso termino. Muchas gracias.